como totalmente equivocados con relación a algunos oficios que se los trata de peligrosos. Saber primero cuál es peligroso, cuál es insalubre, eh, y- porque vamos a hablar justamente de lo que hay que presentar. Si yo estoy en un trabajo insalubre como prueba. Eh, más que interesante escuchar a la doctora Silvia Salza. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, como siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué buen tema, doctora. Claro, porque como usted decía, hay veces que uno trabaja en una actividad determinada y no sabe que es insalubre o que puede ser insalubre. Y hay un dato muy interesante. Las actividades insalubres, los trabajos insalubres en nuestro país están regidos por un decreto del año 1968. En definitiva, yo ya había nacido, pero hace mucho tiempo, hace casi 60 años. Eh, de este medio siglo que transcurrió y toda esta evolución del mundo, realmente hubieron muchísimas actividades que se perdieron y muchísimas actividades que son nuevas. Y dentro de esas actividades nuevas hay muchas que pueden llegar a ser insalubres, pero que no están dentro de ese decreto, no están descriptas dentro de ese decreto. Entonces, es importante partir de la base de los que están descriptos. ¿Cómo se prueban? Es muy común que se presente una persona y diga que trabajó en tareas insalubres, por ejemplo, en minerías, por ejemplo, un médico que trabajó en un hospital psiquiátrico o infecto contagioso, incluso los docentes, porque tienen una actividad especial en cuanto a edad y años de servicio, un cómputo especial y traen cierta documentación para probar esos servicios insalubres y esas documentaciones a veces son incompletas. Por eso me pareció muy interesante hablar de este tema. La primer prueba de un trabajo insalubre es la certificación de servicio. Esa certificación de servicio se hace a través de un formulario que provee ANSES al empleador. Una vez que ese formulario le otorgan CES al empleador, el empleador es el encargado y el obligado a completar ese formulario con todos los datos de la persona, incluso desde el primer día que empezó a trabajar hasta el último día, con los cargos que fue teniendo, es decir, las actividades que fue teniendo, las remuneraciones que fue percibiendo y tiene que decir específicamente, y ahí está el dato, que esas actividades eran insalubres de acuerdo al decreto 4257/68. ¿Insalubre es igual a peligroso o peligroso? No es igual, pero está dentro del mismo decreto. Insalubre, riesgoso o peligroso tiene que ver con la actividad que realizó una persona, a qué fue sometido, si fue sometido, por ejemplo, a productos químicos que son peligrosos para la salud o, por ejemplo, para determinadas actividades realizadas en digamos, mineras, por debajo del nivel del mar, se dice cuando se habla de la tierra también, o por ejemplo, en este caso que el médico está en comunicación o en contacto permanente con pacientes que tienen enfermedades que son contagiosas. Entonces, hay, si bien son diferentes los conceptos, pero todos están incluidos dentro del mismo decreto. O, por Perdón, ejemplo, los pilotos de perdón. aviones. Difícil categorizar porque pienso en la cantidad de enfermeras, la gente de salud que trabajó en las pandemias con el contacto peligroso a cada momento. Pero también pienso en el que limpia los vidrios de los edificios altos, doctora. Digo, son cosas distintas, pero los dos tienen su riesgo, ¿no? Son muy riesgosos porque incluso hubieron muchos casos, o varios por lo menos, acá en Corrientes, de personas que no estaban con Tal las cual. medidas de Ahí está. seguridad Sí, sí. determinadas o necesarias y tuvieron accidentes, incluso
Fatales, perdiendo sí, la sí, vida. Eh, pero específicamente es necesaria la condición de que la actividad esté expresamente descrita en ese decreto o es necesario que haya una resolución del Ministerio de Trabajo, que ahora está bajo la denominación de dirección, donde esa actividad específica es riesgosa o insalubre. Porque puede que la empresa en sí misma no tenga una actividad, por claro, ejemplo, un claro. servicio de limpieza no tiene una actividad riesgosa, pero esa específicamente, que es limpiar los vidrios en un piso segundo, tercero o 15º, esa tiene que haber una resolución del Ministerio de Trabajo o la Dirección de Trabajo donde se establezca que esa actividad es insalubre. Esto tampoco tiene el mismo régimen en cuanto a edad de jubilación y todo eso de los oficios normales, digamos. Claro, de ahí la importancia, porque se necesita menos años, generalmente entre 50 y 55 años, según se trate de hombre o mujer y según la actividad, y generalmente entre 25 o 30 años, según la actividad, para los aportes que se Claro, necesiten. Por eso es importante, y voy a recalcar esta situación, ¿sabe por qué? Porque nos encontramos con certificaciones de servicios incompletas que vienen con todo, dice que es insalubre, dice el decreto, dice todo, pero por ejemplo, al firmar el responsable de la empresa, no está certificada la firma. Esa firma tiene que estar certificada por un funcionario de ANSES, por un funcionario de una institución bancaria o por escribano público, sí o sí, porque si no, es un papel común y no sirve mucho de prueba. No se va a poder tomar como un servicio especial y por ende una persona de 50 años o 55 años no se va a poder jubilar. claro. Entonces es importante y esto es también hay que tenerlo en cuenta porque incluso cuando la persona está trabajando, tiene que pedirlo o cuando se termina la relación laboral y se entrega la certificación, hay que mirar esa certificación que esté completa, porque hay gente que viene con una certificación expedida hace 20 años atrás y realmente complica mucho la posibilidad de aplicar un beneficio para esa persona, sobre todo cuando la empresa no está más. Estamos hablando a veces de una metalúrgica que la empresa no, y ni hablemos de los trabajadores ferroviarios, cuando no está más y si no está más, la verdad que poco ya se puede hacer. Lo ideal es reclamar a la empresa. Se puede hacer, todavía se puede hacer, pero sí implica un reclamo administrativo, judicial, que va a llevar su tiempo. Claro. Va a llevar Déjeme sus años. preguntar, porque por ahí tenemos conceptos cambiados. ¿Qué es un oficio insalubre? En ejemplos, por ejemplo, yo, para mí, toda mi vida siempre escuchaba, porque por lo que respiran y qué sé yo, de los que cargan combustible en las estaciones de servicio. ¿Ellos no son? No son, no son, porque por lo que decíamos hoy, si no está dentro de ese decreto del año 1968, Ya está pensemos, bastante había viejito. muchas estaciones de servicio en aquel tiempo y con el correr de los años tampoco se amplió. Y podría ser si en algún lugar o en alguna estación de servicio específicamente se pidió la intervención del Ministerio de Trabajo para que dicte una resolución y que se considere insalubre, pero es solo a ese efecto Claro, y a esa claro. empresa. Por eso, ojo con lo que hablábamos en el programa anterior de la participación de las organizaciones sindicales. Hablábamos que lo que está mal hay que sanear y hay que corregir, pero no se puede dejar sin protección de una organización al trabajador, sobre todo en actividades como esta. Nosotros, usted y yo pensamos, y creo que mucha gente piensa, en lo peligroso que es una estación de servicio. Y sí, pero si no está Claro, claro. dentro de la lista, no puede ser declarada insalubre. Hilandería, textiles, Sí, en el caso acá nuestro, de nuestro medio, tipo Haití, por ejemplo,
tiene, pero no toda la Las categorías. fábrica, sino solamente aquellas personas que están en exposición con la parte de hilandería por el polvillo y por lo que significa para el pulmón de la persona. Pero, por ejemplo, hay una actividad que está descrita dentro de ese decreto, pero ya casi no existe más, que es la de los trabajadores gráficos, los de los trabajadores en diarios, en los medios periodísticos, porque ese método que se utilizaba ya no se usa. Eso de utilizar las tintas y las Claro, claro. impresiones y demás, ya no, ya hay solamente medios digitales y prácticamente el impreso está desapareciendo. De hecho, que los principales medios de acá de Corrientes ya no imprimen en todos los días de la semana. Entonces, esa es una actividad que va desapareciendo y que estaba y que está dentro de, descripta dentro de este decreto de actividades insalubres por el impacto que significa estar en contacto con la tinta. O, por ejemplo, los trabajadores de frigorífico, no solamente por la exposición a las bajas temperaturas, sino también por la exposición y contacto directo con la carne, con las reses, Claro. con las bacterias que esto puede tener y el impacto en la salud que eso puede significar. La verdad que todos los días aprendemos cosas nuevas. Me gusta. Gracias como siempre. Muy, muy interesante, doctora. Muchas gracias a ¿A ustedes. dónde la encontramos en redes? Nosotros estamos en todas las redes como @Cerce y Asociados y estamos en todo el país. Bueno, me parece que van a tener muchas preguntas después de esto. Gracias, doctora. Gracias a Hacemos ustedes. una pausa nosotros. Hay anuncios que se vienen. Escucha a esta gente que hace posible que estemos cada mañana juntos.